Gracias a todos por su presencia. Como ya sabíamos desde la semana pasada, el día de hoy vamos a tener al doctor Muñoz Diosdado con el tema que está ahí en la pantalla, dinámica no lineal y análisis de series de tiempo en cardiología. Una breve semblanza del doctor Muñoz es la siguiente: es egresado de la SFM, tiene la maestría también aquí en la SFM, supongo que egresado se refiere a la licenciatura y a la maestría. Correcto. Tiene un doctorado en física por la UAM Iztapalapa, es profesor de tiempo completo en la UPIBI, en el IPN, es profesor colegiado, tiene el doctorado de nanociencias y micro y nanotecnologías del IPN, es investigador nacional en el SNI nivel 2 y tiene obviamente toda una trayectoria científica que aquí no nos lo muestra, pero tiene una trayectoria científica. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues platícanos. Gracias. Muchas gracias. Supongo que sí me oyen, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues es un gusto aceptar la invitación, es un gusto estar otra vez en este salón de tantas batallas, ¿verdad? Sí, porque ese salón ya el equivalente en el 6, ¿se acuerdan, no? Que antes esa escuela estaba en el edificio 6, pero el 301 era exactamente el mismo, ¿no? Donde sufríamos muchas veces, ¿verdad? Y donde tuvimos ahí muchos gustos, ¿no? Muy bien, pues como el doctor ya hizo favor de presentarme, ¿verdad? Pues soy egresado justamente de Física y Matemáticas, y no sé, ustedes seguramente están con la inquietud, ya egresaron, ya ahora están haciendo un posgrado, dentro de poco van a ser maestros, doctores, y ahora, ¿qué, verdad? ¿Y ahora qué hago? Y resulta que hay muchas buenas noticias, muchas buenas noticias. La primera es que como egresados de esa escuela tenemos una capacidad de adaptarnos tremenda. Yo, por razones que no viene al caso, ¿verdad?, tuve que dedicarme un poquito hacia el área biológica. Por eso estoy en UPIBI. Estoy en UPIBI desde hace muchísimos años, más de los que quisiera confesar. Bueno, como 38 años, imagínense, allá en UPIBI. Nos tocó formar parte del grupo fundador. UPIBI, los que no lo saben, es la unidad de biotecnología del instituto, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a hacer labor de investigación, luego de docencia, obviamente, y mucho sobre física, pero aplicada. ¿Ok? Y se dio una interacción pues con médicos, con ingenieros, con biólogos, y noté algo: a ellos les cuesta un poco de trabajo adaptarse a nuestras áreas. Para nosotros nos es muy fácil meternos aquí y allá y en muchos lados, ¿no? Y eso es una gran ventaja que tenemos nosotros por la capacidad que se tiene, ¿verdad?, pues de búsqueda, de síntesis, de investigación, de autoaprendizaje. ¿Ok? Entonces hay excelentes noticias allá afuera, ¿no? Entonces, este tema de dinámica no lineal, seguramente ustedes lo han oído pues ya algo, ¿no? Porque hasta hace tiempo la parte lineal era lo que imperaba, ¿verdad? Y a veces tenemos pensamientos de tipo lineal, así como tercera ley de Newton, ¿no? Casi, ¿no? Misma magnitud, sentido contrario, ¿no? Pero el mundo de lo no lineal es un poco diferente. Y a veces pensamos de manera lineal cuando, por ejemplo, decimos, bueno, no sé, se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Animales, muchos de ellos muy grandes, ¿verdad? De todos los tamaños. Entonces, para que se extingan, ¿qué se necesitaba? Algo grande, ¿verdad? Un gran asteroide, algo que venga para acá y cae ahí justamente en México, ¿verdad? Aparentemente, y tiene la gran extinción, ¿ok? Pero probablemente no haya sido así, probablemente haya sido algo no tan grande. Hay veces que algo pequeño puede producir un gran cambio, ¿sí? El paradigma, seguramente muchos lo conocen de ustedes, es la famosa pila de arena, ¿no? Uno empieza por favor una pila de arena y de pronto, ¿verdad?, ya después de cierto ángulo crítico
un granito de arena que dejes caer ahí es capaz de producir, no que resbalen 1, 2, 3 granitos, ¿no? Sino que resbale, pues prácticamente, a veces hasta se colapsa la pila de arena, ¿no? O sea, a veces algo muy pequeñito puede crear un efecto muy, pero muy grande. O puede ser también al revés. No se recuerden, hace como 7 años, aproximadamente 6, 7 años, se formó en el Pacífico pues una formación muy extraña, ¿verdad?, que presagiaba un mega huracán, ¿no? Una cosa de esas que decía, bueno, hay que crear una escala nueva, ¿verdad?, porque la escala que tenemos parece que no va a servir para medir eso, ¿no? Y se lo prestó la gente y estaban todos ahí alarmados de que venía esa gran formación que iba a arrasar con no sé qué cosa, y de pronto, de un día para otro, nada. O sea, como que desapareció algo ahí, ¿no? O sea, el mundo de los reales es así, ¿verdad? Es así. O sea, de hecho hoy vamos a hablar de sistemas complejos, ¿ok? Porque así como que ahora se ve que la no linealidad es lo que reina en la naturaleza, pues también la complejidad parece que es lo que reina en la naturaleza, ¿no? Aquella idea de las vacas esféricas, ¿verdad? Las vacas esféricas, que sea una vaca esférica que interacciona con otra vaca esférica y este tipo de cosas, parece que ya no va mucho por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero una introducción, un poco hablar de sistemas complejos, series de tiempo. Vamos a hablar de electrocardiogramas, de tacogramas. Vamos a hablar de cómo se analiza esa información, ¿verdad? Luego hablaremos un poquito de la actividad física, lo que es el síndrome metabólico. Y al último hablaremos de algunas pequeñas conclusiones y me gustaría discutir algunas referencias, ¿no? Espero que sea una plática, espero más o menos amena, ¿verdad? Que no se me duerman, ¿sí? Aunque quién sabe, ¿no? Eso es difícil con ese solecito tan rico, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que no pase nada más, ¿no? Ok. Bueno, creo que puse muchísima información en esa diapositiva y probablemente los de allá atrás no alcancen a ver, ¿verdad? Pero esa diapositiva está tomada y editada de un libro que habla de sistemas complejos, el famoso Sayama, ¿verdad? Algunos tal vez de ustedes la han visto, ¿verdad? Y bueno, pues está en el centro, ¿verdad?, la complejidad, los sistemas complejos, ¿no? Y se nos habla de emergencia y autoorganización, ¿no? Que son conceptos muy relacionados, más que uno es en escala, como lo dice acá, y el otro es en tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que de pronto, ¿verdad?, ciertas componentes de un cierto sistema, como que solitos, ¿verdad?, sin nadie que los esté manejando, se autoorganizan, ¿verdad?, se empiezan a juntar y empiezan a dar comportamientos que uno pues, no esperaba, ¿no? No esperaba, ¿no? Como cuando uno, a lo mejor les ha tocado ver, a mí me ha tocado verlo varias veces, que va uno en carretera y ve cierto tipo de aves, ¿no? Que una por acá, otra por allá, ¿sí? Pero de pronto se juntan muchas, ¿verdad? Y uno esperaría ver igual un patrón, así de una por allá, otra por acá, y no, de pronto algo sucede, ¿verdad? Se da un problema, una cosa de sincronización, ¿ok? Y de pronto, así como un toro, ¿verdad? Como si fuera un toro, empieza a haber comportamientos, pues de este estilo, ¿no? Que se ve, pues en muchos lados, ¿no? Con abejas, con aves, con peces, ¿verdad? Yo creo que han visto muchas imágenes de esto, ¿no? Entonces, cuando uno habla de sistemas complejos, ¿verdad?, uno dice, pues que andan en todos lados, ¿no? Seguramente lo que hablábamos de dinámica no lineal, pues ya le suena por allá, cuando uno habla de caos, ¿verdad? ¿Sí? Este es un concepto ya muy atrás, ¿verdad? Atractores, mapas interactivos, espacio-fase, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que uno más o menos maneja como físico, ¿no? Hay otras cosas donde a lo mejor no le hemos entrado mucho, ¿no? Pero por ejemplo la teoría de juegos está muy interesante, ¿no? También este comportamiento colectivo que tiene toda una serie de cosas que suceden, ¿no? O sea, porque es bien interesante eso de estudiar
el comportamiento colectivo, ¿no? No sé si han visto ustedes a veces esos videos de cómo de pronto algo puede detonar, por ejemplo, en un estadio, el pánico colectivo, ¿no? Cómo esa histeria se transmite de una manera que parece como sospechosa, ¿no? Y eso forma parte justamente del comportamiento de los sistemas complejos. Es como si el todo no fuera la suma de las partes. O sea, uno ve la parte microscópica, ¿no? Como para querer explicar el comportamiento colectivo, y se da uno cuenta de que a partir de lo que uno observa microscópicamente no puede explicar lo que sucede macroscópicamente, ¿no? O sea, se empiezan a dar cosas ahí medio extrañas de pronto, pues se obtienen cosas que uno no esperaba, ¿no? Entonces, pues aquí veremos, bueno, se ven cosas como lo que decía de sincronización o criticalidad autoorganizada, ¿verdad? Que probablemente si han oído hablar, por ejemplo, aquí en el FM al doctor Fernando Albuino Brown, ¿verdad? Él a veces habla mucho de terremotos, de sismos, ¿no? Es que justamente la corteza terrestre es el sistema críticamente autoorganizado pues más famoso que existe, ¿no? ¿Ok? Y uno reconoce, por ejemplo, en el caso de la corteza terrestre, que es un sistema críticamente autoorganizado, pues justamente porque empezamos a medir algunas variables de lo que sucede, por ejemplo, con los sismos o con las fallas sísmicas, ¿no? Y se dan cuenta de que las fallas sísmicas pues no tienen una distribución así muy bonita, ¿no? En general son distribuciones tipo fractales, por ejemplo, y muchas veces multifractales, ¿no? Y si uno ve los datos que se toman de las magnitudes de los sismos, se dan uno cuenta de que eso a veces se comporta como un ruido blanco, es decir, no hay ningún tipo de correlación, pero otras veces se comporta como un ruido 1NF, o sea, un ruido que tiene correlaciones, pero las correlaciones son de largo alcance, ¿verdad? También va a haber ruido browniano, o sea, correlaciones muy fuertes, pero de corto alcance, ¿no? O sea, todo eso los digo entonces porque, bueno, queremos hablar de sistemas complejos y parece que no es tan fácil, ¿no? Parece que no es tan fácil entrar a los sistemas complejos, pero pues siempre que el físico quiere conocer algo de un sistema, ¿qué es lo primero que hace? Pues mide, ¿verdad? Elige aquellas variables que le parecen importantes y empieza a medir. ¿Y cómo se mide ahora, no? Pues se va midiendo usualmente con cierta frecuencia, ¿no? Cierta frecuencia. Pues, obviamente con cierta frecuencia, a veces esa frecuencia es muy baja, ¿verdad? Para fenómenos que están así como que variando lentamente, a veces muy alta, ¿verdad? Tengo que tomar una frecuencia de muestreo altísima para ciertos fenómenos, ¿no? Pero al final de cuentas, yo puedo medir las variables, ¿no? Y a partir de ese comportamiento, de esos datos que tomé, que se llaman series de tiempo, la idea es que podemos nosotros estudiarlas y hacer predicciones sobre el comportamiento del sistema que estoy estudiando, en este caso, del sistema complejo. Claro, si el sistema es complejo, pues las series de tiempo igual serán complejas, ¿verdad? O sea, no van a ser algo así muy facilito de ver, ¿no? Como les pongo un ejemplo, ¿no? Por mucho tiempo el latido cardíaco, ¿no? Se creyó que el latido cardíaco pues era pero muy regular, ¿no? ¿Se acuerdan? Galileo hasta lo usaba como cronómetro, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando aumenta la aparición de las mediciones, se dan cuenta de que no es tan regular, ahí hay cierta irregularidad, ¿ok? Entonces, si uno mira la serie de tiempo de hiperlatido de ustedes, jóvenes, sanos, supongo que algunos deportistas, etcétera, etcétera, veríamos que esas series se pueden caracterizar diciendo que son de una variabilidad muy grande, son no homogéneas, obviamente son no lineales, ¿ok? O sea, tienen características que uno las ve y dice, tiene muchísima variabilidad. O sea, no es como se pensaba, ¿no? Que esas series deberían ser así como relojito, y uno vería una señal así bien bonita, para nada. Ahorita al rato vamos a ver algunas señales y decir, hasta me vamos a asustar, ¿no? Pero no, justamente esa gran variabilidad
está asociada a la salud, ¿verdad? En ese caso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasará cuando ustedes empiezan a envejecer? Esa variabilidad se va perdiendo, esa complejidad se va perdiendo. Y si, como decía mi abuelita, si Dios no lo quiera, tiene algún problema cardíaco, ¿verdad? Pues lo teníamos que hacer ese tiempo también, pierden mucha complejidad, pierden esa variabilidad asociada, ¿sí?, al sano, ¿okay?, a la persona sana. Por mucho tiempo se habló de que había una especie de caos, que era un caos benéfico. Lo que sería más caótico era justamente en lo que correspondía a un corazón sano, ¿no? Y además se vio que no era una ciudad caótica, realmente tenía su regla. Realmente ustedes, si medimos su serie interlatina cardíaca, es un ruido 1 en F, ¿ok? Según vayan envejeciendo o según se enfermen, pues sus series tenderán a ruido blanco o a ruido browniano, dependiendo, pues, qué mal les dé, ¿no? Bueno, esperemos que no haya nada, ¿no? Pero bueno, no soy tan optimista en eso, pero bueno. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de redes complejas, ahí entra también la complejidad. Obviamente, ¿verdad? Todo el tema de redes complejas, imagínense cómo se estudiará esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de Internet, pues cada conexión es un nodo, hay nodos poco conectados y algunos son muy conectados, ¿no? Obviamente, ¿no? Si vemos el nodo de IBM, por ejemplo, pues ha de ser algo fantástico de ver con tantas conexiones que puede haber, ¿no? Entonces, se ha estudiado mucho las redes, ¿verdad?, en términos de conceptos como qué tan conectados son, si hay clusterización, si hay un montonal de cosas, ¿no? ¿Sí? Lo curioso es que las series de tiempo se pueden también estudiar desde el punto de vista de las redes complejas. De hecho, usamos nosotros algoritmos de visibilidad. Uno hace un mapeo de la serie de tiempo a una red compleja. Entonces, analizamos las series de tiempo con técnicas de la dinámica no lineal, pero también con técnicas de teoría de redes y otro tipo de técnicas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, pues creo que no importa dónde veamos, ¿verdad? Donde veamos, si vemos en teoría de sistemas, pues aparecen conceptos como entropía, como homeostasis, que es muy importante desde el punto de vista médico, ¿verdad? Pero notarán por ahí que de repente hay teorías de información, ¿verdad? Y si rascamos un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en formación de patrones pues veremos automas celulares, etcétera, ¿no? Y si le buscamos más, bueno, pues veremos redes neuronales, veremos machine learning, veremos un montonal de cosas, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo está relacionado con la cuestión de complejidad. Ajá. Ahora, es algo raro, ¿no? ¿Será que complejidad abarca todos esos temas o más bien la complejidad se puede aplicar en todas esas áreas, ¿no? Entonces, eso todavía no está decidido, ¿no? Y de hecho, no hay todavía, así como en matemáticas, ¿verdad?, una definición formal que abarque todo lo que es un sistema complejo o todo lo que es complejidad. Hay diferentes aproximaciones, hay diferentes formas de verlo, ¿ok? Pero todavía hay que trabajar mucho en eso. Es un área relativamente nueva, ¿no? Lo que sí es que tenemos que aprender a ver la naturaleza como algo, pues, complejo, ¿verdad? Pero no quiere decir que complejo sea sinónimo de difícil, porque si fuera sinónimo de difícil, pues ¿quién le entra a esto, no? No, al contrario. Eso es muy interesante, muy accesible y puede dar muchísima información. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues, justamente, hablando de sistemas complejos, ¿verdad? Hace muchos años manejábamos nosotros, para nosotros, ¿verdad?, esta definición que ya les platicaba, ¿no? O sea, visualizar el sistema complejo como compuesto por muchas cosas, ¿verdad? Pero esas cosas interaccionan entre sí, no de forma sencilla, ¿verdad?, sino de formas preferentemente no lineales, ¿no? Entonces, esto va modificando sus estados, ajá,
poco a poco, ¿verdad? Hasta que de pronto uno observa un comportamiento inesperado, un comportamiento emergente, ¿no? Pero no creo que eso se observa desde el principio, o sea, hay que esperar a que se dé ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en sismicidad, nosotros modelamos una falla sísmica utilizando autómatas celulares. Entonces tomamos un autómata representado por una matriz gigantesca, ¿verdad? 500 por 500, 1000 por 1000 o más grandes. Y damos unas reglas muy sencillitas, ¿no? Y uno pensaría que ese tipo de reglas, pues no van a dar nada, ¿no? Y sin embargo, pues uno observa que aparentemente no hay nada, ¿no? Y de pronto empieza uno a ver esos comportamientos colectivos que les digo, comportamientos que se parecen mucho, a lo que uno observa en sismicidad real. Entonces, uno ya puede identificar cuando un sitio en ese autómata que representa la falla empieza, digamos, ahí un sismo, digamos, un sismo sintético, se va trasladando, ¿verdad? Una destreza ahí, pero realmente es energía que se va trasladando a todos los vecinos, y de repente, al final, tiene uno dice, oh, entonces, ¿esto qué es? Pues es el área de ruptura, ¿verdad? Y el área de ruptura es proporcional a la magnitud del sismo. Entonces, pues yo puedo estudiar, ¿verdad? De esa cosa que se formó, que además tiene características fractales, pues puedo ver muchas cosas, ¿no? Y resulta que ahí se cumplen las leyes empíricas de la sismología. Se cumple Gutenberg-Richter, se cumple Mori, se cumple un montonal de leyes empíricas de la sismología en sistemitas, ¿verdad? Originados con autómatas celulares. Entonces, la teoría de automatización que es también muy interesante, ¿no? Muy fructífera ha sido en los últimos años, ¿no? Entonces, pues obviamente un sistema complejo, cuando uno lo mide, pues hay fluctuaciones a veces que uno no espera, ¿no? O sea, de repente son, ¿y por qué está fluctuando de esta forma, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que les vengo a hablar hoy, que es el corazón. El corazón es todo complejo, ¿no? Yo lo que mido del corazón, pues la actividad eléctrica del corazón y otras cosas, ¿no? O sea, uno toma un ECG. ¿Todos se han tomado alguna vez un electro? ¿Hay alguien que no se haya tomado un electro en su vida? Ok. Son pocos, ¿no? Son pocos. Deberían de ir así, como parte de todo el chequeo, ¿verdad? Pues uno debe de hacer eso, ¿no? A lo mejor están jóvenes, pues nada, así por curiosidad, ¿no? Y a lo mejor dice, no, pues lo voy a hacer otra vez dentro de no sé cuántos años, ¿no? ¿Ok? Pero a veces ese tipo de electro que toman es engañoso. Los que han ido a tomarse un electro saben cómo es, ¿no? O sea, bueno, al menos donde yo voy, es muy cómodo, resulta uno de un rol muy cómoda, desarrollese, colocan los electrodos. La señorita que atiende es muy linda, muy amable, ¿verdad? Pues todo súper relajado, ¿no? Y ya se calma uno completamente, le hacen la plática, o sea, todo uno bien a gusto, ¿no? El electro dura 3, 5 minutos, hacen el registro, te lo entregan, pues a veces lo entregan a ellos, te lo mandan, ¿verdad? Se lo llevas al cardiólogo y dice el cardiólogo, estás re bien, ¿verdad? Pero 5 minutos, 3 minutos, y con eso ya el cardiólogo toma la decisión. ¿Se dan cuenta? Y resulta que muchas de las enfermedades cardíacas se presentan justamente cuando estás dormido. Yo ahorita ahí no estabas dormido porque estabas viendo no sé qué cosa, ¿no? Pero no estabas dormido, ¿ok? O se presentan cuando uno empieza a hacer actividad física, ¿no? O sea, uno caminando no siente nada, empieza a actividad, ay, de repente como que, ay, te da un piquetito o algo, ¿no? ¿Ok? O sea, muchas enfermedades cardíacas hay que hacer algo para que se manifieste, ¿no? Entonces se puso de moda el hacer registros largos, ya no con un ECG, sino con un Holter, o sea, un aparatito ambulatorio, ¿verdad?, para medir la actividad de ECG durante muchas horas. Y nosotros lo hicimos, de hecho así empezamos allá en UPIBI, haciendo registros Holter de 24 a 48 horas, ¿no? La información que se obtiene es muy rica,
Y obviamente al cardiólogo le puede dar un montón de información, porque allí se refleja la actividad física, cuando comió, cuando durmió, cuando lo que sea, ¿no? Pero a nosotros en particular no nos funcionó, y a los cardiólogos también no les funciona a veces mucho, porque la gente tiene que llevar una bitácora, ¿verdad? A tal hora hice esto, a tal hora hice esto, a tal hora hice esto. ¿Y qué creen que pasa? Van al siguiente día y tu bitácora, es que se me olvidó, es que nada más anoté aquí, es que no. Imagínense, ¿no? Es obvio que cuando uno tiene una bitácora, si hay una aceleración ahí, ¿verdad? La frecuencia cardíaca aumenta, uno puede decir, mira, un evento de taquicardia, ¿no? Y pues, ¿cuál? Ibas corriendo porque se te iba el pecero, ¿no? ¿Sí? Pero como no estuvo en la bitácora, pues el médico va a decir, pues, ¿qué evento tan raro, ¿no? ¿Sí? Y sí, es un problema, ¿eh? Es un problema. También, en algún momento, quisimos medir la actividad física, o sea, caracterizar la condición física de las personas. ¿Qué tan buena condición tienes, no? Y dijimos, bueno, ¿qué instrumentos internacionales existen? Vimos que hay un instrumento que se llama el IPAC. Es un cuestionario que se ha aplicado en Noruega, en Finlandia, en un montón de lugares, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Pues que a ellos les da muy buenos resultados. La aplicamos aquí y ¿qué creen? Nos mintieron. O sea, a los mexicanos les da pena decir que no hacen actividad física, ¿verdad? ¿Sí? Les da pena decir que se la pasan rascándose el ombligo, yo creo, ¿no? Entonces, resulta que teníamos, a final de cuentas, un montón de superatletas, casi, ¿no? Porque no, hacían un montón de actividad física al día, ¿no? Y hacían esto, hacían lo otro, y dedicaban media hora para arreglar su jardín, y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Ok. ¿Vale? Crema blanco. Sí, creo que sí. Muy bien. Bueno, regresemos, ¿no? Porque estamos divagando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando... ¡Uy, Dios mío! Bueno, ahí algo pasó, pero ya me pasó como les pasa a ustedes, ¿no? Cuando uno les pone a exponer y no, es que pasó eso, se movió y bueno. Pero bueno, expliquemos. O sea, como les decía, uno quiere estudiar sistemas complejos y uno va a medir. Y a la hora de medir, obtiene uno series de tiempo. Con la idea de canalizar las series de tiempo, obtengamos, ¿verdad?, insights, ¿verdad?, sobre el sistema complejo en sí, sobre su comportamiento, ¿no? Entonces, y bueno, sabemos nosotros que algunos temas complejos son muy fáciles de estudiar, ¿verdad?, o relativamente fáciles. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones geométricas, ¿verdad?, pues un fractal como ¿verdad?, una curva de Koch, pues es más o menos fácil de caracterizar, o lo caracteriza vía la dimensión fractal. Esto hace 20 años no sabía cómo sacar la dimensión fractal, ahora ya todos sabemos, ¿verdad? Si sabemos cómo sacar la dimensión fractal de una figura como esa, ¿no? Método de conteo de cajas. Es muy sencillo. Miren, se agarra una porción del fractal, se toman cajas de cierto tamaño y se cuentan las cajas en las cuales se encierra toda esta curva monstruosa, digamos, ¿no? Y luego se cambia el tamaño de la caja y se va cambiando varias veces. Cuando uno grafica el logaritmo natural del número de cajas contra el logaritmo natural del tamaño de la caja, se obtiene una línea recta. Uno ve la pendiente y eso es la dimensión fractal del fractal. Es muy simple, muy intuitivo, muy sencillo, ¿no? Entonces la pregunta es, en las series de tiempo, ¿habrá esa fractalidad? O sea, aquí uno habla de fractalidad o autosimilaridad, ¿verdad? Pero en series de tiempo, pues eso de que, como en un fractal o en un brócoli, ¿no? Que toma un pedacito y ese pedacito se parece a la parte más grande, ¿verdad? Es cierto, ¿ok? Pero aquí es un poco complicado, no puedo tomar un pedacito y decir, ay, ¿a poco sí se parece a esto, no? Hay que ser ahí muy... O sea, no es por ahí. O sea, aquí sí hay una especie de fractalidad, pero es una fractalidad estadística, ¿ok?
que se llama autoafinidad, o sea, una autosimilaridad estadística es la afinidad, ¿ok? Y haciendo esa cuestión que por aquí debería decir que Mandel los rivales hicieron eso, ¿verdad? Pues yo puedo entonces calcular la dimensión fractal pues de una serie de tiempo también. O sea, hay métodos, hay muchas formas de calcular la dimensión fractal, muchos métodos, unos más precisos, unos menos precisos, pero todos dan información valiosa, ¿no? ¿Ok? Muy bien, el caso es que pues uno está muy contento, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, la estadística tradicional no me sirve mucho para estudiar una cosa de estas, ¿no? Y la matemática así de cálculo y eso pues tampoco, ¿no? O sea, es una señal, uno si lo viera como señal diría, es una señal llena de singularidades, ¿verdad? Discontinuidades, un montonal de puntos donde la derivada no existe, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que hay que utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Pues cuando uno dice, con la dimensión fractal entonces sí puedo hacerlo, ¿no? Y si tomo un cachito, calcula la dimensión fractal, un cachito más grande tiene la dimensión fractal, y pues ya estoy más contento, ¿no? ¿Sí? Pues no se contenten tan rápido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de la serie de interlatido, ¿sí? Resulta que ahí, o sea, el interlatido cardíaco será el resultado de ¿qué? La forma en que respiro influirá sobre el latido cardíaco. Obviamente sí, ¿verdad? La gente que está muy agitada, imagínense, la gente que viene corriendo para llegar, imagínense, ¿no? La gente que tiene algún problema hormonal, por ejemplo, cuando a ustedes se les sube la fiebre, bueno, la temperatura y tienen fiebre así de esa galopante, ¿también cambiará esto? También cambia. La presión arterial influirá en esto, también. Hay un montón de cosas. Si no tomando algún medicamento también influye, etcétera, ¿no? La cuestión es que el interlatido cardíaco, esta es un interlatido, es otra serie, ¿no? Pero el interlatido cardíaco, como que es el resultado de la interacción de varias variables, en este caso variables en la mayoría fisiológicas. Y cada una de ellas tiene un comportamiento que a su vez es complejo. Yo pudiera pensar que cada una de ellas tiene un comportamiento fractal, pero la serie alternativa es la conjunción de todas ellas. Entonces, como si hubiera por ahí varios fractales interaccionando, entonces al final de cuentas, ¿qué es lo que tengo? Un multifractal, una serie de tiempo multifractal. O sea, que ya no se describe con una sola dimensión fractal, sino con un conjunto de dimensiones fractales. A veces el conjunto es prácticamente infinito, ¿no? Para cuestiones matemáticas, pero ya experimentales pues tiene que ser más finito, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Bueno, lo que les decía, ¿no? O sea, uno está acostumbrado pues a esta forma, ¿no? ¿Se han visto esta forma, no? Es de las cosas que uno identifica casi está en todos lados, ¿no? El complejo P, Q, R, S, T, etc. O sea, medimos la actividad eléctrica del corazón a través del electrocardiograma, ¿no? Y eso le sirve, no la medición de una sola vez, ¿no? Sino de muchas veces, ¿verdad? Le sirve al médico, al cardiólogo para hacer un diagnóstico. ¿Qué observan ellos? Pues algún cambio en las frecuencias, por ejemplo, ¿verdad? Alguna onda que esté más baja, alguna onda que esté más ancha, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso está asociado a cierto tipo de problemas cardíacos, a cierto tipo de males, ¿verdad? ¿Okay? Sin embargo, no crean que es tan simple. Da una señal más real, y esto que no estoy mostrando algo así pero ya una señal más real, pues aquí hay unos cuantos tipos de SG, esto es de un Holter, aquí hay muchos más y aquí hay muchos más, ¿no? O sea, imagínense en un Holter, o sea, ¿cuántos latidos habrá en 24 horas, no? O sea, un montonal, ¿no? La serie interlatido, pues tiene cientos de miles de puntos, ¿no? Dependiendo del tiempo de duración, ¿no? Entonces, ya esto de que voy a examinar cada ondita y cuánto sube, cuánto baja y todo esto, como que ya se vuelve algo poco práctico en un registro tipo Holter, ¿ok? Pero ahí es donde entran ustedes.
Y si checan esto, de todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Pues hay un montón, por ejemplo, de la gente que entrena sus redes neuronales, ¿verdad? No, que hay que ponerla a entrenar. ¿Y cuánto necesita? No, pues que necesito 10,000 registros, ¿no? Y empieza a aprender, empieza poco a poco, ¿verdad? A identificar todos los puntos, ¿verdad? Pero además empieza a identificar cuándo se trata de una persona que no tiene problemas y cuánto se trata de una persona, ¿verdad?, que sí pudiera tener problemas. ¿Ok? Al final de cuentas, todo al final pasa por el tamiz del médico, del cardiólogo, es el que te va a tomar la decisión, es el que te va a dar el tratamiento, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros queremos darle herramientas adicionales al cardiólogo. O sea, no es nada más de que él vea formas de onda, altos de onda, frecuencias, tiempos, no. Queremos darle algo más, o sea, herramientas adicionales. Esto desde luego no es tan simple y no es tan fácil. Es como cuando ustedes, digamos que fueran químicos, ¿no? Que fueran químicos y inventaron un fármaco. Y se ponen muy contentos. Ya me funcionó con todas las ratitas que tenía, ¿no? Ya muchas se murieron, pero la mayoría sobrevivieron y ya están muy contentos, ¿no? Ahora sí, a la gente, ¿no? No. O sea, es una cuestión de 10, 15 años, muchísimo tiempo para que realmente un fármaco pueda ser aprobado para su uso en humanos, ¿no? Es igual a esto. Muchas técnicas de las que yo les voy a platicar, de la dinámica no lineal o la teoría de la complejidad, en muchos lugares ya se usan, ¿ok? Pero no es algo extendido, ¿sí? Y muchos médicos pues ni saben de su existencia, ¿no? Entonces es poquito a poco. Muy bien. Aquí lo único que ilustro, ¿verdad?, es eso que les decía, ¿no? Son registros muy largos. Aquí, por ejemplo, estamos nada más reconociendo los picos R, ¿no? Entonces, la serie interlatido cardíaco tacograma, pues es la distancia entre esos picos R, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Bueno. El golpe, bueno, depende de cómo sea el diseño del holter, ¿no? Entonces tenemos holters muy sencillitos, ¿verdad? Donde nada más son 4 electrodos, ¿ok? Nada más 4 electrodos, un holter japonés, un Fukuda 150, y es muy fácil de usar, fácil de poner. El holter está aquí, ¿verdad? Pesa más un celular que eso, ¿no? ¿Ok? Y puedes tomar registros hasta de 48 horas. Todo queda guardado, todo queda digitalizado. Ajá. El problema es que la mayoría de los holters, ¿verdad? Tienes que comprar el software que ellos te venden, ¿verdad? Y ahí poder visualizar todo lo que puede usar un cardiólogo para hacer diagnósticos, ¿no? Nosotros no tenemos eso, a nosotros nos interesan los datos en crudo para aplicar nuestras técnicas, se dan cuenta, ¿no? Pero la mayoría vienen encriptados, o sea, sí, está ahí la información, pero no hay forma de verla. Y a veces el encriptamiento es tal que no hemos podido, nos hemos dado por vencidos, ¿no? Eso está duro, y a veces digo, ay, ¿por qué no voy a físico-matemáticas? Pero esos muchachos que son, pero sí buenos para todo eso, ¿verdad? Y les das un torrito así, a ver quién puede desencriptar esto, ¿no? ¿Sí? ¿O qué tendría que ir a lo mejor al 5, al SCOM? ¿Dónde tendría que ir, no? Creo que aquí. Bueno, el caso es que afortunadamente... ¿Está bien? No, tiene que ser aquí. El caso es que hablamos incluso muchos médicos han acudido con nosotros para que pues desencriptemos la información que tienen. No tienen los registros, pero nada más los pueden ver en su software, nunca pueden acceder a los datos en crudo, ¿verdad? Y a veces hemos podido, otras veces no hemos podido. ¿Ok? Pero bueno, esta sí se puede. O sea, tiene su software y uno puede ver las señales y todo esto, ¿no? Pero lo importante es que uno puede sacar el SG y de ahí empezar a identificar todos los puntos, ¿verdad? Y obtener todas las series. Las series de variabilidad cardíaca, que son las RR o son las que más se usan. Pero también uno puede tener series de tiempo de segmentos ST, QT, etcétera, etcétera, ¿no? Que también son muy importantes por su comportamiento para cierto tipo de enfermedades cardíacas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y bueno, aquí está lo que ya les dije, ¿no?
Esta diapositiva se la mostramos a la profesora Angulo hace como 20 tantos años, ¿no? Desde entonces esta diapositiva, ¿no? Y es lo que yo les decía, ¿no? O sea, esta es la serie de interlatido de un joven sano, una gran variabilidad, ¿verdad? En cambio, la persona con falla cardíaca es este caso de acá. Un anciano sano también tiene una gran variabilidad, pero igual no es lo mismo que un joven sano, ¿ok? Pero la señal es muy bonita, ¿no? La señal es así como muy agradable, ¿no? Qué bueno que todo se pudiera hacer así a vista, ¿no? Pero no, o sea, las cosas no son así. A veces las señales reales, ¿no? Porque, pues obviamente uno ve el ECG, uno pensaría que siempre está sobre la línea basal y no es cierto. O sea, cada movimiento que hagas, ¿verdad? Y se sale de la línea basal y andas derivando, quién sabe por dónde. Entonces, eso hace que muchos de los algoritmos pues fallen a la hora de identificar los diferentes picos. Hay que aplicar diferentes filtros, algunos muy especializados, ¿ok? Que nos permitan entonces identificar los diferentes puntos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues justamente, ¿verdad? Que tiene poca variabilidad, pues es el enfermo, ¿no? Y ya cuando vas a morir, ya cuando estás sin fibrilación, pues uno ve la señal y es prácticamente pues una señal senoidal, casi, ¿no? O sea, sin ningún tipo de complejidad. La complejidad, por ejemplo, se fue a cero, ya te vas a morir. ¿Sí? Ok. Esta gran variabilidad, pues tiene que ver también con un montón de cosas, ¿no? En particular, con el conjunto de respuestas que un corazón dado puede dar ante situaciones de estrés, ¿ok? O sea, si ahorita estás así distraído y llega y viene alguien con la máscara de no sé a quién le tenga miedo, ¿no? De algunos juegos horribles que ya estamos ahorita en la época, ¿no? Y te asusta y todo, y tú volteas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues nada, te asusta y todo. Si estuvieras conectado a un ECG, a un electrocardiógrafo, pues se notaría ahí la señal, ¿no? De todo. Pero luego se repone, no pasa gran cosa, ¿no? Pero hagan eso mismo a una persona con falla cardíaca y a lo mejor lo asusta y todo, y de repente al piso, ¿no? ¿Por qué? Por el mundo de respuestas que su corazón puede dar ante esos estímulos externos está ya muy reducido. ¿Ok? Muy bien. Vean, esto es muy curioso, porque esa es una señal de actividad física. La primera, la de color negro, es cuando la persona está en reposo. Entonces, luego está la verde, ya la subimos a una caminadora, ¿verdad? La azul, le aumentamos la velocidad. Esta morada, le aumentamos la velocidad. Y la amarilla, lo pusimos casi a correr, ¿no? ¿Ok? Y vean cómo la serie de interlatido pues se ve menos compleja, como si la persona se estuviera enfermando, que no es cierto, ¿no? Que no es cierto. Pero aquí sucede algo bien interesante. Es lo que uno observa en una persona sedentaria. De hecho es un alumno, pues de esos chicos que uno tiene luego de casi de 10, ¿no? ¿Sí? Que tiene una condición física malísima, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo hago esto mismo para una persona que hace ejercicio más o menos de forma rutinaria, etcétera, etcétera? Pues que lo sube la caminadora, pero la señal, digamos, la verde está prácticamente al nivel de la negra y toda se ve con mucha complejidad, ¿sí? O sea, a ese tipo de personas que tienen mucha condición física, realmente hay que subirles muchísimo la velocidad para obtener algo como la señal amarilla, ¿ok? Entonces, como que lo reconoce uno muy fácil, ¿no? Por sus frutos los conocerán, acá, por sus pasos los conocerán prácticamente, ¿no? Pero claro, el mecanismo es muy diferente, ¿no? En este caso estamos hablando de temas de actividad física, no de falla cardíaca ni de envejecimiento, ¿no? Ok, ahora no se dejen llevar porque esto funciona así, ¿no? Muchas veces el grupo le decimos al grupo de Stanley, ¿no? El grupo de Boston muy famoso que es pionero en estos temas. Ellos como que acuñaron el hecho de que las señales fisiológicas tenían características multifractales y con la enfermedad se perdía la multifractalidad, se perdía la complejidad, ¿verdad?
Pero eso no es siempre así. Pero una señal de caminado, aquí, esta señal de abajo, que es la más compleja, son series de caminado, ¿verdad? Son series de caminado. Esta de abajo es un niñito de 40 meses. Ajá. Y esta del medio es un joven sano. Esta de arriba es un niño de 153 meses, ya bastante grandecito, ¿no? ¿Ok? Entonces, las señales de caminado, ajá, de jóvenes, sí son multifractales, pero son ligeramente multifractales, ¿no? Porque bueno, recordemos cómo es el caminado, ¿no? El caminar de un joven es un proceso muy eficiente. Tú caminas y realmente ni piensas ni nada, ¿no? Pero ¿cómo es el caminado? Vamos al otro extremo, por de un anciano, ¿no? El anciano casi piensa para dar cada paso, ¿no? Porque el que lo dé bien o mal puede tener consecuencias. Si usted da un mal paso, pues no pasa que usted esté cansado, pero no, eso era antes, ¿verdad? No. Si da un mal paso, pues se repone y ya sigue caminando como si nada, ¿no? Ni se acuerda, ¿no? Pero si un anciano piensa mal, no, puede tener consecuencias muy graves. Entonces, usan mucho el intelecto para caminar, y es un proceso, desde el punto de vista energético, pues muy ineficiente, ¿no? En cambio, ustedes a la hora de caminar, pues no gasta casi energía, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, sí es un paradigma ese de que la enfermedad trae la pérdida de complejidad, pero no siempre, no siempre. Hay que tener cuidado. Ok. Y esta gráfica también es pero muy famosa en el grupo, ¿no? Igual que le decía, ya voy a tomar como referencia al doctor Angulo, porque se le enseñamos justamente hace 20 años, esta gráfica tiene 20 años. En ese entonces analizamos series de tiempo con análisis multifractal. Cuando uno ve el espectro multifractal, el resultado es esta curva que abre hacia abajo, parece una parábola, ¿no? Que abre hacia abajo. No, el lugar geométrico no es una parábola, pero bueno, se parece, ¿no? Se parece. Aquí lo que está graficando en el eje de las Y es lo que se llama la dimensión fractal f de alfa, y acá estamos graficando lo que se llama la potencia de la singularidad, que se identifica como el grado de multifractalidad. De hecho, el grado de multifractalidad más bien se le llama al ancho del espectro, ¿no? Uno hace la extrapolación, ve dónde cruza en el eje de las alfas, igual acá, y de uno hay un alfa máximo, un alfa mínimo, el delta alfa es lo que se llama el grado de multifractalidad. Y los espectros, por ejemplo, esta es interrelativo. Los espectros de personas sanas son así de anchos, ¿verdad? Y esta adivina qué es, de un enfermo. Es de un enfermo, ¿no? O sea, los espectros se pueden estrechar muchísimo en una persona dependiendo de cómo esté enferma, ¿no? ¿Ok? Lo curioso es que aquí un compañero, Leandro Guzmán, hacía simulaciones de las series de interlatido cardíaco, y él como que tenía duda de qué tan bien funcionaban o qué tan mal funcionaban. Yo le apliqué estos algoritmos multifractales y me di cuenta de que lo que él simulaba como un sano, en términos del espectro multifractal, no se podía distinguir, era casi lo del sano, y acá está la ampliación de esta parte aquí abajo, prácticamente no se podía distinguir el enfermo, ¿no? El simulado con el enfermo real, o sea que era en ese entonces, hace 20 años justamente, se publicó este Physical Review, ajá, y era muy interesante, ¿no? Esto de CHF, estos son pacientes de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? Muy bien. Esta también es muy viejita, esta la hice yo también en ese entonces, por eso así de mal hecha, ¿no? Pero los azules, por ejemplo, son espectros multifractales de ancianos, y los rojos, ajá, son de jóvenes, ¿ok? Sin embargo, no sé si noten, ¿no? Que hay unos azules que se intercalan con los rojos y unos rojos con los azules, ¿no? Es curioso, ¿no? Como si hubiera ancianos que por su condición física parecen jóvenes, y jóvenes que por su condición física
parecen ancianos, ¿no? Así han visto por ahí algunos, supongo, ¿no? Bueno, yo lo he visto a veces, lamentablemente, a veces con mis hijos, ¿no? Qué bueno. Ok, entonces, sirva todo esto para ilustrar algunas cosas, ¿no? que quiero discutir un poquito más adelante. Esta gráfica es más reciente, es de actividad física. Se refiere a pruebas de esfuerzo. No es exactamente una prueba de esfuerzo. Si ustedes le preguntan al cardiólogo, doctor, ¿qué es una prueba de esfuerzo? Le va a dar la explicación, ¿no? Se somete al paciente a actividad física controlada, ¿no? Pero los cardiólogos en las pruebas de esfuerzo, la verdad que son un poquito salvajes, porque siempre te llevan como que al límite. Son duras las pruebas de esfuerzo que hacen los cardiólogos, ¿no? Pero tendría que llevar al extremo para dar seguramente el diagnóstico, ¿no? Nosotros no creemos en eso. Creemos que nuestras técnicas son lo suficientemente bondadosas como para ver si hay algún mal, si hay alguna desviación, sin necesidad de hacer que el paciente la sufra tanto. O sea, las velocidades que usamos nosotros y los tiempos son más cortos, las velocidades también son más pequeñas. Y sin embargo, se observa bien cuando hay algún tipo de problema. Miren, esto es muy interesante porque este es ya un espectro reciente y real, igual de una persona súper sedentaria. La primera curva, esta que está acá, es un espectro multifractal de una persona sedentaria en reposo, sana, ¿ok? Notarán que el espectro es ancho, ¿no? Si hago la extrapolación hacia la izquierda, pues va a ser ancho, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando esa persona la subimos a la caminadora? Vean cómo se reduce. Esto lo muestro siempre porque es increíble cómo su espectro se reduce tanto. Una persona como ustedes, seguramente su espectro se reduciría, pero no tanto, ¿ok? Pero esa persona se hace hacer ejercicio y vean, aquí hay otras que no se ven a lo mejor, que son a diferentes velocidades, y es lo mismo. O sea, el espectro se colapsó prácticamente, pasó del comportamiento multifractal a casi ser monofractal. Si ustedes fueran de hacer esta prueba de esfuerzo y vemos algo así, rápido los canalizamos, ¿verdad? Al médico o a ver dónde, ¿no? Porque sí es un problema, ¿no? O sea, urge hacer algo aquí, ¿no? Bien, entonces, descubrimos entonces con el tiempo que había otros parámetros interesantes, no solamente el ancho del espectro, sino que los espectros pueden ser asimétricos, y la persona cuando es sana, el espectro se carga hacia la derecha, pero cuando es enferma, el espectro o tiende a ser simétrico o se corre hacia la izquierda. Es algo que también nosotros encontramos, digamos, es made in Mexico, ¿verdad? Y bueno, luego nos dimos cuenta de que, bueno, pues un espectro que es ancho, en el máximo, su curvatura debe ser muy pequeña. ¿Se acuerdan del concepto de curvatura, no? Eso también es made in Mexico. También, ajá. Y los espectros tienen mucha punta, ¿verdad? Porque son estrechos, obviamente su curvatura pues es muy grande, ¿no? Acuérdense que es asociado al círculo de curvatura. Si ese tiene un radio pequeño, la curvatura es muy grande, ¿no? Ok, esas gráficas son de curvatura, ¿no? Entonces, cuando uno ve cómo es un enfermo y cómo es una persona sana, vemos que la curvatura es muy diferente a una persona sana, ¿no? ¿Sí? Pero también en el caso del esfuerzo, o sea, en reposo, estas son las curvaturas, las gráficas son las curvaturas, y estas de acá, ¿verdad? Son las gráficas de curvatura, pero vea cuando está haciendo ejercicio. Entonces, la curvatura fue para nosotros un parámetro bien importante que nos ha ayudado a distinguir un montón de situaciones, y hemos hecho ya muchas aplicaciones también. Entonces, no solamente la curvatura, sino el ancho del espectro, de que el espectro esté cargado o no hacia la derecha, también es importante. Y pensaría que con eso nosotros podemos hacer un prediagnóstico. Pues no. Entonces, en el grupo tenemos ya como, bueno, no quiero exagerar, pero fácil, como 30 parámetros de la dinámica no lineal, o de redes complejas, o de un montón de redes, ¿verdad? Ajá. Donde estudiamos correlaciones, dimensión fractal, multifractal,
espectros, etcétera, etcétera. Y imagínense medir 30 parámetros y saber, pero tenemos grupos de control de sanos. Entonces sabemos cada uno de los parámetros en el grupo de control entre qué rango y qué rango está. Entonces si alguien se sale de rango puede tener problemas. Pero si sale de rango en una variable, ¿habrá algún problema? Pues pudiera ser que no. O sea, si estamos hablando de 30 variables, una se sale de rango, pues no. Pero imagínense que salga de rango en 10 o en 15 o en más, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los que tenemos, que se llama así de prediagnóstico, enciende como luces, ¿verdad? Entonces, si una o dos salieron de color rojo, pues no hay gran problema, ¿no? Pero, si muchas se encendieron, cuidado, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Entonces, pues nuestra metodología en principio para esto es muy simple, ¿verdad? O sea, ya les dije, el Holter, la señal de ECG, la serie de interlatido. Luego, por en el caso de actividad física, separamos en subseries de reposo y de actividad física. Y aquí ejemplificamos algunas series que usamos, ¿no? Como el efecto multifractal, el DFA, de Trended Fluctuation Analysis o análisis de fluctuaciones sin tendencia, para medir qué tipo de correlaciones existen, ¿no? O autocorrelaciones en la señal, ¿no? O esto que tiene que ver con la entropía de muestreo, porque la entropía, acuérdense que la entropía en ese tipo de sistemas mide información. Entonces la hipótesis era que la información estará relacionada también con la complejidad, o sea, una pérdida de complejidad implicará también una pérdida de entropía de información, y la respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, y otro tipo de cosas, ¿no? Y otro tipo de cosas, y al final, pues, pensamos que esto puede ayudar, apoyar, hacer el error. Y ya no sé cómo lo hacemos nosotros, obviamente, ¿no? O sea, si encontramos una persona que tiene problemas, tenemos contacto con médicos, con cardiólogos, que colaboran con nosotros o colaboramos con ellos y ya se puede canalizar, ¿no? Aunque, así como nosotros decíamos al principio, ¿no? A los físicos nos cuesta poco trabajo meternos a sus áreas de ellos. Por eso, entre comillas, a ellos les cuesta más trabajo meterse a las áreas de nosotros. Pero de todo modo dice que sea trivial meterse a las áreas de ellos. Esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica que fue construida por esos médicos con los que estamos haciendo colaboración. Esta apareció en un artículo que publicamos en el 2025. ¿Ok? Es un diagrama que le llaman ellos de componentes principales. Es un análisis estadístico que ustedes seguramente, cuando vieron ANOVA, contrastes ortogonales y todo este tipo de cosas, pues a lo mejor se preocuparon de entre tantas variables que puede haber en un proceso de medición, pues cuáles de ellas realmente sí son influyentes, ¿no? Sí, y cuáles no. Es una forma de descartar cuáles sí y cuáles no. Aquí la longitud de la flecha, ¿verdad? Pues si es muy pequeñita no es tan importante la variable, si es muy grande sí es importante. ¿Pero esto para qué fue? Pues es un problema sobre un artículo sobre el síndrome metabólico. ¿Ok? El síndrome metabólico es una condición del organismo, ¿verdad? Un diagnóstico que dan los médicos para aquellas personas que tienen algunos parámetros alterados relacionados con la obesidad y ese tipo de problemas, ¿no? O sea, diabetes, ¿verdad? O sea, son varios parámetros: colesterol, del bueno y del malo, triglicéridos, circunferencia de cintura, ¿sí? Pero también se mide otro tipo de cosas, ¿verdad? Cuando tú tienes 3 o más parámetros alterados de esos, se dice que ya tienes el síndrome metabólico. ¿Ok? Cuando empezó este análisis, luego dijimos, bueno, vamos a hacerlo con jóvenes universitarios, gente sana, todo dar, ¿no? ¿Ok? Y decidimos hablar de un grupo sano. ¿Qué era el grupo sano? Aquel que no tenía ningún parámetro alterado. ¿Vieron qué complicado fue elegir el grupo de control de personas sanas? Porque la mayoría de estudiantes, alrededor de 3,000 más o menos estudiantes, de medicina, de la FES.
la mayoría tenían o síndrome metabólico o uno o dos parámetros al menos alterados. Y obviamente la mayoría tiene que ver con triglicéridos y colesterol. Si uno lo piensa bien, eso no es raro. O sea, ¿cómo andamos? Córrele por acá, córrele por allá. ¿Qué voy a comer? Pues lo que pueda, ¿verdad? Si me encontré una torta, pues esa es la que me como, ¿no? Una gordita, lo que sea, ¿no? Comemos muy mal como estudiantes, yo también lo hice así, ¿no? Entonces, pues eso es un grave problema, ¿no? Y hay veces que uno ve al joven y dice, pues está delgado, o sea, ¿no? Y sin embargo puede ser que sí tenga síndrome metabólico. O sea, trae los triglicéridos al full, ¿verdad? Colesterol también al full y algunos otros parámetros igual muy mal. A veces también hipertensión o la glucosa igual muy mal, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros ya habíamos estudiado problemas cardíacos en gente enferma, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿y qué pasa con estos jóvenes? No, o sea, si yo les tomo un electro a ustedes y le vamos con un cardiólogo normal, así pues están sanos, no tienen ningún problema, ¿no? Pero nosotros no nos hacemos esa pregunta. Nosotros la pregunta que nos hacemos es, ¿habrá ahí algún precursor de algún problema cardíaco? Esa pregunta nació en sismicidad. Cuando hablábamos de, ¿no habrá algún precursor que puede indicar que viene un sismo grandote? ¿Verdad? Igual acá, ¿no habrá precursores de futuros problemas cardíacos? Y lamentablemente, pues sí los hay. O sea, esta otra vez, a pesar de que aquí ampliamos el espectro de edades, la mayoría siguen dominando los jóvenes. Yo creo que hacen por algo, ¿no? Somos profesores, ¿no? Y pues, ¿cuáles podrían ser nuestros conejillos de indias? Imagínense quiénes, ¿no? Imagínense cuántos puntos se ganó el que hizo 2, 3 pruebas, ¿no? De estas, ¿no? O sea, siguen dominando los jóvenes. Pero también es preocupante, porque hay flechas ahí que no deberían estar tan grandes, ¿verdad? Sí hay alejamientos importantes del comportamiento sano, digamos, ¿no? En particular, otra vez nos llama la atención que, bueno, ellos lo ven de esta manera, por eso les digo que uno tiene que aprender también a ver ese tipo de diagramitas que usan mucho ellos, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, ¿qué se me dio? Pues un montón de cosas, ¿no? Vean que aquí está también la insulina, que es importante, ¿no? El colesterol, tanto el bueno como el malo, ¿no? El triglicéridos, ácido úrico. Aquí no está todo lo que se midió, pero hay una gran diferencia entre esta y la que sigue. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la gran diferencia? No sé si notaron, pero en este caso las barras están más o menos al mismo nivel. Cuando está más o menos al mismo nivel, pues no hay una gran diferencia significativa, ¿no? ¿Ok? En cambio, cuando están muy separadas, ahí sí la diferencia significativa es alta, digamos, ¿no? Es alta. Es más, a veces no hay diferencia o es muy cortita, ¿no? Esto es con esos asteriscos. O sea, si hay un asterisco, sí es gran significativa, pero la zona, ¿se acuerdan del proceso de prueba de hipótesis, no? La zona de rechazo está muy cerca de la zona de aceptación. Ya si son 2 asteriscos o 3 o 4, ahí sí ya esas zonas están muy separadas, ¿no? Ok. ¿Y cuál fue la conclusión de todo esto? Todo esto nos mostró, ¿verdad?, que la gente con un solo, aquí el rojo, ¿verdad?, es el sano, digamos, ¿no? Es el sano. No, perdón. A ver, aquí. Ajá. No, el 2 se refiere a que había 2 parámetros alterados. El 0 a que no hay ningún parámetro alterado, y este de acá a que era un solo parámetro alterado, ¿no? El último. ¿Ok? Entonces, notamos, o sea, la cuestión es que son muchísimas gráficas como esta, porque fueron muchas las variables. Entonces, notamos que muchas de las variables que uno va y te hace un análisis de sangre, que tiene que ver con tu glucosa, con tu triglicéridos, todo esto, muchas veces es un tanto engañoso, no había aparentemente diferencias significativas, como si una persona que tiene síndrome metabólico
y una persona normal no pasará nada, ¿no? ¿Ok? Pero empezamos a ver con los parámetros no lineales, empezamos a encontrar diferencias significativas en algunos, sobre todo en la parte del espectro multifractal y en la parte de entropía. Y algunos otros también. El FA fue muy interesante ahí. Entonces, si ya, o sea que ya con un solo parámetro alterado, con dos parámetros alterados, ya empezabas a alejarte. No quiere decir que estés enfermo, pero ya te alejas del intervalo donde está el grupo de control, donde están todos los sanos. Te sales. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a pensar, ¿verdad?, que el hecho de que una persona de repente tenga problemas cardíacos no es de la noche a la mañana, ¿no?, sino que hubo todo un proceso. Tal vez no hay que esperar a que la gente la diagnostique con síndrome metabólico para hacer algo. Bastaría con ver si hay uno o dos parámetros alterados para empezar a hacer algo, ¿no? ¿Ok? Me gustaría, si es que realmente les interesó lo que le hemos platicado, ¿verdad?, que si tienen tiempo, le echen una revisadita a algunos de los artículos, porque vean, conclusiones y está en blanco. Está en blanco, o sea, no hay conclusiones, ¿verdad? Porque esto no está concluido, ¿sí? O sea, ¿qué puedo decirles? La dinámica no lineal, la complejidad es un área emergente, muy importante. Vénganse todos a estudiar complejidad, ¿verdad? Que todos digan, mañana vamos a su grupo de investigación y nos enrolamos en estudiar este tipo de cosas, que es muy interesante. Así como no, ¿verdad? Pero si a alguien realmente le interesó, me gustaría que al menos revisaran algunos de los últimos trabajos publicados para que vean el fruto que puede dar, ¿sí?, el hecho de combinar esa física de sistemas complejos con la cuestión médica. Por ahí se me saltó, se me puso esta cosa de acá que habla de sismicidad, pero también es muy interesante, ¿no? O sea, cómo esto también nos puede ayudar, ¿verdad?, a entender cómo es la dinámica de estas fallas sísmicas y un poquito entender la dinámica de la sismicidad. Nunca con la idea de predecir sismos, eso ya sabemos que no se puede hacer, ¿verdad? Aunque hay que ver, ¿sí? Pero bueno, me gustaría que si a alguien le interesó, pues al menos echen una vistita, al menos léanse el abstract y digan, voy a ver, ¿no? A ver si realmente me interesa, ¿no? Y como no hay conclusiones, pues aquí termino. Buenas tardes, gracias por la presentación. A mí me llamaron la atención varias cosas, pero voy a reducir a la que más me llama la atención. Justamente cuando muestra el hecho de que cuando sometes a una persona a un ejercicio físico intenso, la forma en que vemos las señales se parece mucho a una persona que tiene falla cardíaca, me llama mucho la atención. ¿Hay alguna razón que explique eso? ¿Es algo esperable o es algo que es opresivo y no se sabe por qué? No, sí lo esperábamos, pero lo esperábamos desde el punto de vista físico, en el sentido de que sabemos que esas series tenían esa posibilidad ya, en términos físicos, de que perder complejidad. O sea, eso ya lo esperábamos nosotros, ¿sí? Lo que sí fue sorprendente fue desde el punto de vista, a lo mejor, médico, fisiológico. O sea, yo esperaba cuando hacían ejercicio la señal se ve más fea, ¿no? Ajá. Más fea, sí. Y fue sorprendente de que no, la señal se ve con mucha menor variabilidad. No sé si me puede decir de manera más o menos sencilla, ¿cuál es la explicación física para eso, para que las señales se parezcan? Eso, justamente, o sea, las señales se parecen, Si yo tengo porque una persona sana que hace ejercicio al límite, por decirlo así, ¿cuál es la razón física para que su señal se parezca a una persona que está teniendo una falla cardíaca? Es que ahí yo creo que no me expliqué bien. Esa persona, cuando yo analizo su espectro multifractal, es prácticamente igualito al que está en reposo. O sea, los cambios que se van observando en cuanto al ancho del espectro, observamos de entropía en cuanto a la pérdida de entropía, son mínimos, ¿sí? Son mínimos. O sea,
Pues si uno ve los espectros en las 4 pruebas se ven muy parecidos. Por eso decía yo que hay que poner realmente una velocidad pero muy grande para notar ese efecto. Es justo a ese efecto al que me refiero. O sea, la actividad, ya que lleves a la persona al límite, que te decía, bueno, si la persona acostumbrada a hacer ejercicio la llevo al límite, es que voy a ver esa pérdida de complejidad que ve una persona enferma. Así Entonces, es. mi duda es, ¿cuál es la explicación física para que eso pase? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, una forma intuitiva de verlo es que si el esfuerzo es tan extraordinario, se continuara a los límites, existe el riesgo del colapso y la muerte para ese individuo incluso. Entonces, es parecido a que se está enfermando, no es que sea una enfermedad. Claro, porque no sé, ya no llamo muy al límite, ¿no? Ah, claro. Es como cuando lo que te decía de la fibrilación, o sea, si por un medicamento causáramos que alguien se acercara muchas veces a cuestión de fibrilación, eso es lo mismo. O sea, es una situación límite, pero lo que sí es importante, nosotros hemos caracterizado de esa manera la condición física de las personas. ¿Se acuerdan que les dije que las personas nos mintieron en el cuestionario de actividad física? Pero los datos no nos permiten hacer eso. Si alguien dice que yo soy casi un superatleta cuando me contestaron al cuestionario, pero yo esos expertos y se ve casi bueno rectal, me están mintiendo. Y eso se corrobora no solamente con eso, como les digo. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el DFA, la gráfica del DFA se ve como una línea con pendiente alrededor de 1. Entonces, resulta que esas personas que nos mintieron, para empezar, su línea no tiene pendiente 1, pero además está como quebrada. Eso es un crossover, se llama. Y sí, que el comportamiento a bajas frecuencias no es lo mismo que altas frecuencias. Entonces, no hay forma de que los puedan engañar. ¿Sí? O sea, de que les digan, es que yo hago mucha actividad física, sí, como no. O sea, sí. Okay. Muchas gracias. Sí. Gracias también por el... El que quieran. Sobre una pregunta, No. O sea, no hay respuesta, no hay preguntas tontas ni malas, ¿no? Respuestas pueden ser que sí, tanto tontas como malas, pero bueno. Buenas tardes, muchas gracias, me gustó mucho. Yo tenía una duda, cuando mencionaba que una persona sana se veía una gran variabilidad y una persona pues, más enferma se veía menos variabilidad. Hay un límite, o sea, hay un caso extremo donde una alta variabilidad esté asociada a una enfermedad o algo así. Sí, lo que les decía, por ejemplo, si tú cambias de variable, cambias de situación, y ves, por ejemplo, el tablero de pasos, ¿no? Y ves para una persona sana cómo se ve, con poca variabilidad, pero para una persona con Parkinson, porque lo decimos de hecho, con Parkinson, con Huntington y con esclerosis lateral también. No, pues sus señales son horribles, súper complejas, o sea, ese es por eso decía que ese pérdida de complejidad muchos la asocian directamente a enfermedad y no es cierto, depende. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Imagínate que los latidos cardíacos fueran un comportamiento monocromático, una sola frecuencia característica. Estos corazones serían altamente vulnerables porque con una señal externa de la misma frecuencia lo puedes tronar el corazón por resonancia, ¿no? Entonces la evolución fue preparando a los corazones de las distintas especies para tener un comportamiento complejo, multifrecuencias, multifractales, para no ser tan vulnerable. Y eso vino del aparato nervioso, el simpático y el parasimpático en competencia, para subirle la frecuencia o para bajarla. Y todo es resultado de la evolución darwiniana de algún modo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, muchas gracias. Me pareció muy interesante la plática. Yo solo le quería preguntar de los 30 parámetros que comentó que se utilizan para pues checar, ¿no? el estado, ¿cuáles cree usted que son las más importantes para verificar al momento de hacer un análisis? Fíjate que es una pregunta que también nosotros nos hacemos
Depende un poquito de la situación, pero así en general, las que nos dan los mejores resultados ahorita es estudiar primero el espectro de frecuencias, luego el análisis multifractal, luego estudiar las correlaciones que existen, la autocorrelaciones que existen en la señal, y la cuestión de entropía nos ha dado muy buenos resultados. Y eso que te decía de mapear la serie de tiempo en una red compleja, o sea, el poder utilizar las herramientas de la red compleja con esto es bien importante. Por ejemplo, si vemos la red compleja que está asociado a un congestivo, o sea, o a un sano, se ven muy diferentes. O sea, si uno toma algún parámetro, por ejemplo, de centralidad o clusterización o lo que sea, también da valores diferentes. Entonces también nos está dando muy buenos resultados, ¿no? Técnicas que no nos han dado ya tan buenos resultados son aquellas técnicas como el exponente de Horst, por ejemplo, que también se usa para estudiar correlaciones, este tipo de cosas. Pero es que ese tipo de técnicas, aquellas que se construyeron para estudiar señales más o menos estacionarias o posestacionarias, son las que luego ya no nos dan tan buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, Fourier luego también es un problema, ¿no? Que no nos deja, porque es muy ruidosa, ¿no? Es buena, pero es ruidosa, ¿no? Entonces ahí metemos, por ejemplo, transformada a Wavelet, ya con ese tipo de técnicas ya es un poco mejor, o sea, ¿sí? O sea, digo que varía, ¿no? Hay algunas que para cierto tipo de señales funcionan bien, porque también hemos analizado señales de otro estilo, ¿no? Ya tenemos el martillo, pues es bueno, ¿por qué no analizar señales? Tenemos algunos artículos sobre contaminantes, por ejemplo, ¿no? En la atmósfera, ¿no? Tenemos algunos sobre series de tipo sísmica, tanto de modelos como de sismicidad real, etcétera, ¿no? O sea, se puede utilizar en diferentes formas. Ajá. Pero si quiero aplicar, por ejemplo, esas técnicas multifractales a lo que sea de caminado, es dificilísimo. Tienes que tener mucha habilidad, porque les llaman slightly, ligeramente multifractales. ¿Pero qué es eso, no? Entonces, en cada paso tienes que estar checando que efectivamente sean multifractales y mejor prefiero un otro tipo de técnicas. Sí. Buenas tardes. Buenas. Disculpe, respecto a los diagramas estos que nos mostró que eran como 3 barritas de distintos colores. Bueno, me llamó la atención respecto a que, bueno, relacionado con la parte de las conclusiones, ¿no le parecería que esos también sirven de cierta forma como, sí, que sirven, bueno, como una conclusión? Digo, usted nos está diciendo que de esa forma sí han logrado identificar ya ciertos patrones con las enfermedades que se les han ido dando. Entonces sí, bueno, en parte esa era la pregunta y subsecuente era, ¿qué conclusiones le gustaría a usted ponerle a esta presentación concluyendo su trabajo, por ejemplo? ¿Es que te gustaría? ¿Qué conclusión me gustaría? Pues me gustaría el poder decir que todas estas técnicas, como estamos colaborando con los médicos, al menos el grupo de médicos con los que estamos, donde hay cardiólogos y médicos de varias especialidades, les están emocionando mucho. O sea, están realmente convencidos. Y este último artículo, el que escribí ahí, pues sí, el que está en la parte de abajo, la doctora Reas, es doctora, pero doctora de física del esfuerzo, se llama, de hecho, ¿no? O sea, el doctor Teo Cristóbal es más hacia cardiología, ¿sí? El doctor Rafael Jiménez es ¿cómo se llama? Endocrinólogo, sí, etcétera, ¿no? O sea, en cambio, por ejemplo, José Alberto es biomédico, ingeniero biomédico. O sea, ver cómo ya estando ahí la interdisciplina. Entonces, una de las cuestiones es esa, ¿no? O sea, cómo pensamos que muchos médicos los hicieron en el feo, le hicieron fuchi. Pero podría decirme que tiene cierta era sobre la doctora que los conectó con esa doctora. Bueno, sí, también. Y que por cierto, ¿sabes, no? Que acaba de fallecer. Sí. La doctora Elsa Calleja, o sea, ella fue la primera que se interesó en este tipo de cosas. Y de hecho fue la primera con la que publicamos artículos, porque el físico, cuando habla de la cuestión médica, puede decir varias barrabasadas, ¿no? Entonces recuerdo que
que le platicamos allá nuestras conclusiones, decían, no, es que no va por ahí, o sí va por ahí, pero ahora sí que esas conclusiones hechas a la limón entre diferentes especialistas, es muy valiosa, ¿no? Es muy valiosa. Entonces, sí me gustaría enfatizar eso, ¿no? O sea, como que poco a poco, en cardiología, Claudia Lerma y su grupo, y Oscar Infante, que también hemos hecho colaboraciones con ellos, ya están aplicando técnicas no lineales allá en el Instituto Nacional de Cardiología. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Yo tengo una duda acerca de las gráficas del interlativo de RR. Había comentado que las gráficas que habían usado para una persona con problema cardíaco. Mi duda es si estas curvas todos tienen un mismo patrón o ya o para cada persona que tiene cierto enfermo de corazón pueda presentar diferentes patrones y esos picos tienen un cierto significado. Sí, bueno, los picos no es real, ¿no? O sea, la variable se está muestreando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, pues uno debería de verla así como un conjunto de puntos. Ajá. Son diferencias de potencial eléctrico. Sí, a final de cuentas, ¿no? Pero pues cualquier programa te une esos puntos a final de cuentas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta que tú haces, creo yo que no se puede responder completamente si vemos la serie alternativa. Ahí viene otra cosa muy importante. Deberíamos de ir a la señal original, o sea, la señal de electrocardiografía. Eso que preguntas ya no es nada más con los puntos o cómo se comporta, no. Ya hay que analizar toda la señal, pero para eso se requiere reconocer bien cada uno de los puntos y cada una de las ondas y qué forma tiene, y saber qué desviación para qué mal cardíaco se va a producir. ¿Ok? Entonces, nosotros lo intentamos hacer, pero estos holters, los que veíamos al principio, tienen una frecuencia de muestreo muy baja. Entonces, resulta que a la hora de caracterizar una onda chiquita de eso que aparece en el ECG, nuestra frecuencia metía muchísimos errores, porque teníamos pocos puntos en esa parte de la onda. Ahora tenemos holters que tienen una frecuencia 8 o 10 veces mayor, entonces ya con eso la cantidad de puntos aumenta. Pero ahora el problema es otro. ¿Te acuerdas que puse una gráfica de identificación de los puntos R? Para identificar puntos R es lo más sencillo que puedes tener para una señal cardíaca. Los puntos R pues está al máximo, es fácil, ¿no? Pero todos los demás puntos son complicados, porque hay veces que un movimiento muscular o cosas así cambia las cosas. Entonces ahí es lo que más nos ha costado trabajo ahorita, ya casi lo tenemos. Y entre dos R's es un ciclo de líneas. Cada dos R's es un ciclo cardíaco. Sí, pero todo lo demás son los puntos en las partes intermedias, digamos, de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, queremos estudiar ese tipo de series, los segmentos que le llaman el ST, el QT y todo esto, ¿no? Porque ahí hay más información. Entonces, desde el punto de vista así visual, eso es difícil contestar tu pregunta, ¿no? Desde el punto de vista ya de hacer cálculos ya no es tan difícil, porque entonces, por ejemplo, ¿cómo graficas, no sé, una entropía? De que hace gas blancos, pues no hay forma, ¿no? Pero los valores, el valor que me da sí tiene un significado físico bien importante, ¿no? Y si yo veo la entropía, pues ya sé lo que está sucediendo, solamente también sé lo que está sucediendo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar. Estuvo muy interesante la plática. A mí me llamó mucho la atención igual esta parte de la curva de una persona sana y cuando hace ejercicio se compara a la de una persona enferma. Mi pregunta es, digamos que esta persona quiere transicionar de ser sedentaria a una persona que ya hace ejercicio, ¿no? Entonces su curva cambiaría. La pregunta es, ¿cómo o qué límites pondrían en esas curvas de ejercicio para que justamente la persona no colapse, no se enferme, digamos, ¿no? Sí, por eso esta última etapa, te decía que hay pruebas que hacen los cardiólogos, la prueba de Bruce, la prueba de Nauta, un montón de pruebas y modificaciones de esas pruebas que usan los cardiólogos. Nosotros no queremos hacer ese tipo de pruebas. O sea, sí las trabajamos, pero con velocidades más pequeñas,
Porque también hay un buen problema. Nosotros necesitamos el tiempo más grande, porque para hacer análisis de ese tipo, en una señal chiquita hay muchos errores, hay que tiene que ser un poco más grande. Entonces, las pruebas son velocidades. Porque también hay una prueba de Bruce en donde la inclinación de la caminada también se va al cielo, ¿no? Entonces tenemos ahí una especie de atleta en el grupo, no pudo completar la prueba de Bruce, ya estaba el pobre que bajó. Entonces, eso no puede ser de la noche a la mañana. Hay todo un protocolo, y tenemos que hacer un montón de pruebas. Tenemos un año haciendo ese tipo de pruebas, justo porque no queremos poner a la persona en peligro. Muchos nos han preguntado, bueno, ¿por qué no trabajan con pacientes reales de cierto mal cardíaco? El problema es que para hacer eso necesitamos tener ahí al lado, pues un médico o alguien de especialista en primeros auxilios, alguien que se pueda hacer, pero nosotros no lo somos. Entonces, por eso hay partes que no queremos entrar. Pero ahí están los convenios de colaboración entonces con los hospitales para que se haga en estaciones muy, pero muy controladas, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Cuando mostraba las series interrelativas de joven, adulto y adulto mayor y una persona enferma, me llamó la atención que entre el joven y el adulto mayor parecía que estuviera como invertida, se perdían los picos altos, nada más se conservaban los picos bajos. Entonces quería saber qué significaba físicamente eso, porque nada más se encontraban los picos de abajo. No, fue un efecto óptico, ¿no? Es que imagínate, tenemos un montón de registros, muchos, y yo elegí, en ese entonces elegí algunos. Puede ser que ahorita que lo pienso, nunca había fijado en eso, yo soy muy buen observador. Nunca me fijé que había elegido una que daba ese aspecto, pero no. O sea, no hay preferencia de que haya picos más hacia abajo que hacia arriba. No. Fue una especie, pues, supongo que de accidente. Además, fíjate que estoy mostrando un pedacito muy pequeño de la serie de tiempo. Entonces, si sucedió eso o se parecía a eso, es completamente un accidente. Okay. No tiene por qué ser así. Ahí lo importante, como te decía, era esa disminución en las características que usa uno para caracterizar una señal no lineal. Pues disminuyen en el anciano. Y no es voluntario, o sea, es un anciano, o eran ancianos en principio sanos, ¿no? Ok, muchas gracias. Hola, bueno, de las últimas gráficas que mostró, de las 3 barras había varios parámetros, en especial uno me llamó la atención y quería saber qué era, es la resting entropy. ¿Qué es ese parámetro, no? Ya. Es que, fíjate, tomamos la serie de tiempo y la partimos en subseries, o sea, en reposo y en actividad física. Entonces, a la serie de tiempo, en cada una de las subseries calculamos todos los parámetros, pero en ese caso calculamos la entropía en reposo, resting, y la entropía en ejercicio. Entonces, pues es la única cosa que te puedo decir eso, era nada más, se refería a eso. O sea, es muy importante el no hacer comparaciones que no deben de hacerse, ¿no? Por ejemplo, hay que separar bien eso, ¿no? Reposo de ejercicio, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Nada más era eso, ¿no? ¿Y hay otros parámetros que le gustaría estudiar que no están incluidos ahí, que no han podido medir por lo mismo que dije? Sí, efectivamente, mira, lo que pasa es que fueron parámetros fisiológicos, o sea, los parámetros bioquímicos, ¿no? De análisis de sangre y todo eso, hubiéramos querido medir, pues no los que medimos, sino muchos más. Entonces sometimos el proyecto a la CONACYT y ya ves que aquí nunca te dan exactamente lo que tú quieres. Entonces, pues ahora sí que nos enfrentamos a un dilema: o medíamos pocos con un montón de parámetros, o medíamos mucho con los parámetros en ese entonces que pensábamos que eran más significativos. Entonces, ese es el problema. Pagábamos por cada, o sea, tenemos un convenio con un laboratorio en donde si ustedes hacen la prueba van al Chopo, y cualquier Chopo es más cercano a tu casa, y de ahí mandan los resultados a ese laboratorio y nos mandan a nosotros. O sea, es que el Chopo es una fachada, casi todos son una fachada. O sea, en ese caso el laboratorio se llama Carpemor, ellos les maquilan a todos, todas las cosas llegan ahí con ellos. Ellos les maquillan a Chopo, le maquillan a Digna, a todos prácticamente, ¿sí? Pero los precios son muy diferentes, ¿no?
Si elegimos Chopo, es porque hay un montón de chopos, ¿no? Entonces era muy cómodo ir a cualquier laboratorio, ¿no? Entonces sí, efectivamente, respondiendo a esto, había muchos parámetros que yo quería incluir, ajá, y que no incluimos y ahora me arrepiento, ¿no? Porque no tenía todavía los resultados, ¿no? Digo, por ejemplo, ya ves que la cuestión de glucosa, ¿no? Mucha gente hace trampa cuando va a hacer su análisis, porque si va a hacer un análisis tengo que ir a ver al médico en un mes, ¿no? Y dejan de comer pastel, dejan de tomar refresco unos días y pues salen re bien, ¿no? ¿Sí? Pero si se me diera insulina, ¿verdad? Insulina baja sobre todo, pues no pueden hacer trampa, porque eso en un día o 2 o 3 días no van a cambiar eso, ¿no? Entonces, con el tiempo fuimos incluyendo más parámetros, pero sobre el precio, ¿no? Y así seguimos hasta que se nos acabe el dinero. Ahorita está a punto ya de acabarse el dinero. Buscamos otra fuente de financiamiento, la obtuvimos con la Secretaría de Investigación de la Ciudad de México, pero otra vez, ¿no? Si no tienes dinero, en ese tipo de investigación no puedes ir más allá. Entonces, hubo muchos parámetros que yo hubiera querido aumentar. Por ejemplo, en la prueba de esfuerzo, me gustaría haber medido la recuperación, o sea, al final, ¿no? Al final. Y empezamos a medirla, pero hay mucha gente, no, es que tengo la salud grande con mi clase, ya me tengo que ir, ¿no? O los señores que ya tengo que ir a trabajar, no puedo quedarme más, ¿no? Pero hubiera sido muy padre medir toda 15 minutos después de que te bajas de la caminadora para ver cómo está tu recuperación, ¿no? Sí hemos analizado eso, porque muchos sí pueden quedarse, ¿no? Pero la mayoría no pudo, ¿no? Y así hay cosas que, digo, una cosa es lo real y otra cosa es lo real. Y lo real depende mucho de los recursos. No solamente de dinero, a veces también los recursos humanos, ¿no? Sí. Buenas tardes. Disculpe, en la gráfica donde compara la persona en reposo, baja intensidad y alta intensidad, los picos que quedan en alta intensidad pueden tener una respuesta fisiológica o se pueden asociar a una respuesta fisiológica como puede ser la respiración, ¿o no? Sí, puede ser. De hecho, como te decía, a veces un simple movimiento así medio raro que hagas, así, se ve como un pico, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una filmación de todo lo que está sucediendo durante la prueba de esfuerzo, nos daríamos cuenta de que hay ciertos picos asociados. Por ejemplo, hay mucha gente que está en la caminadora y no sé cuándo he caminado en caminadora, ¿no? Pero para muchos es algo muy novedoso, muy diferente, lo han hecho, ¿no? Entonces, a veces no pierdes el paso. Dar un mal paso ahí se nota en el ECG. ¿Ah? Hay gente que quiere subir como atleta, así, empieza a mover los brazos como loquito, ¿no? Y le digo, no, eso mete mucho ruido en la señal, tómate de la caminadora y camina así, ¿no? O sea, tenemos que hacer eso, porque si no, te digo, que cada pico extraño puede estar asociado no solamente a un artefacto. O sea, un artefacto, por ejemplo, es un error, o sea, cuando se desconecta un electrodo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O cuando vino la sobrecarga y ahí se nota, todo se nota, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser situaciones muy, muy controladas, ajá, y decirle, hace esto y esto, ¿no? La persona tiene que ir en ciertas condiciones, ¿no? Se excluyó del estudio al principio de los fumadores, ¿no? No tenemos mediciones de fumadores. Ok, gracias. Thank you for the minister. Is there any correlation between ECG signals and eating food? ¿Hay alguna correlación entre señales de ECG y comer? Ah, sí, también. Sí. Es más o menos claro. Por eso decía que la gente, cuando le tuvimos acceso a bitácora, que no la hicieron, pero no tuvieron problemas. Había ahí eventos un poco extraños, ¿sí? Entonces, si la gente nos dice que yo estaba comiendo, ¿verdad? Esa actividad se ve, o sea, hay pequeñas variaciones. O sea, no solamente es cuando corres o cuando, no. O sea, hasta ciertas lesiones fisiológicas se ve una señal de ese estilo, ¿no? Entonces, efectivamente, y se ve muy bonito, ¿no? Se ve muy bonito. De hecho, tanto se nota que a veces que la gente se pone malos electrodos. Por eso nos pasó mucho al principio. Si nos pone muy cerca del estómago, todo el ruido que hay ahí se mete al ECG. Entonces hay que tener mucho cuidado de poner los electrodos un poquito más arriba para que ese ruido no entre.
Pero todos cuando comes se nota, ¿no? Obviamente cuando hacemos todo el esfuerzo no puede estar contigo, ¿no? Porque tendríamos ahí un ritmo adicional que tendríamos que quitar. Muchas gracias. Es muy interesante la pregunta, de hecho. Tiene más implicaciones. Tomando su experiencia y con el costo-beneficio de todas las clínicas, ¿cómo debería ser, digamos, mi primer electrocardiograma? O sea, ¿sería en reposo, en una caminadora, en una situación de estrés, digamos, para una primera vez? Para una primera vez. Híjole. Yo iría a UPIB. Yo iría a UPIB. Porque si vas una prueba muy completa que incluye poner el esfuerzo, lo más seguro es que te agotes y te lleven al límite y no te sientas tan bien. No es una experiencia muy agradable, la verdad. Y si vas en reposo a un laboratorio, pues ya vimos el problema que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que yo iría a un PIB? Porque ahí, además de que te hacemos una prueba, te damos el registro del Holter, para que tú lo uses como quieras. Te damos los resultados que hace, hay un software que te identifica latidos buenos, latidos malos, las arritmias, todo eso también te lo damos, ¿no? Y si quieres, además de la prueba de esfuerzo, quedarte el Holter 24 horas, también se puede hacer, nada más no dejes su credencial, no vaya a servir. Y además, te mandamos al laboratorio y no pagas. Algunos enteras, pues como están tus parámetros bioquímicos, ¿no? Entonces, yo haría eso, Pero bueno, ponemos con eso, ¿no? Que yo quisiera que fueran, pero no. Sin embargo, yo creo que si hay posibilidad de que no salga más el reposo, sería mejor. Ahora una pregunta, ya no entendí yo, creo que fui yo quizá. Bueno, disculpe, no entendí la relación entre los fractales. Presentaba un fractal construido con triangulitos y no entendí la relación con las señales que mostraba. Ya. No, es hacer un comentario en el sentido de que se usa mucho el concepto de que no estoy de tiempo y yo le calculo su dimensión fractal. Entonces, eso crea muchas confusiones, porque uno ve un fractal y ve una serie de tiempo de ese estilo y uno piensa que son iguales y no es cierto. O sea, en un fractal, ya sea real o de la naturaleza, tiene ciertas reglas de construcción, son fractales, digamos, geométricos. Aquí la fractalidad no es geométrica, es más bien estadística. O sea, es una cuestión de escalamiento en parámetros de tipo estadístico, no geométricos. Entonces, cuando alguien habla de autosimilaridad en series de tiempo, no se refiere a cuestiones geométricas, se refiere a cuestiones estadísticas. Ok, gracias. Buenas tardes, gracias por la plática, muy interesante. Yo nada más tenía la duda de cómo, ¿cuál sería un ejemplo de ruido blanco, ya actuado como lo que dijo usted, que si puede, por ejemplo, si va muy risa, ¿no sería? ¿Y cómo se ve en la gráfica? Ok, mira, fíjate que es bien fácil mostrar una gráfica de cómo es, ¿no? Cómo es el ruido blanco, pero bueno, el ruido blanco quiere decir que no hay ningún tipo de correlación, o sea que digamos, si nuestro corazón fuera de ruido blanco, yo mido y esa medición no afecta para nada a ninguna y no es afectada tampoco por ninguna de las anteriores, no hay correlación. O sea, correlación es un término pues, muy matemático que uno analiza en el laboratorio cuando hay correlación o no correlación entre dos variables, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un ruido aburrido, digamos, ¿no? Es un ruido aburrido donde nada está relacionado con nada, ¿sí? En cambio, un browniano, una medición está fuertemente relacionada con la otra, depende fuertemente de esta y esa de la anterior, y etcétera, etcétera, pero son de muy corto alcance. En cambio, las de ruido 1NF están correlacionadas no tan fuertemente, pero son de muy largo alcance. Eso fíjate que es bien interesante porque nuestro corazón, la señal es 1NF. ¿Qué quiere decir? Que el latido que yo produje ahorita influencia al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y es increíble porque influencia hasta el 10º, 20º, o sea, es de largo alcance, ¿no? Eso es muy interesante, esas señales de tipo ruido 1NF. Y la mayoría de los ruidos de la naturaleza son 1NF. La felicidad, los ruidos son 1NF también, ¿sí? Y eso es importante, de hecho, eso fue lo que ayudó a distinguir eso que se decía que había un caos benéfico en el corazón. Pues se vio que no era una señal caótica, era una señal 1NF. ¿Sí? Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. A mí me surgió la duda entonces de qué tan susceptibles son estas técnicas de análisis de señales para arrojar falsos positivos. Ajá. Fíjate que todo puede dar falsos positivos o negativos también, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando yo pongo un algoritmo para ver los puntos R, por ejemplo, ¿no? Pues hay veces que unos puntos que no son R los identifica como R, ¿sí? O viceversa, algunos que no son R los pierden, ¿no? Los pierden. Entonces, eso sucede en todos los algoritmos, en todos. Ajá. Todos pueden darte falsos positivos, ¿no? Pero hay algoritmos. Ajá. Los restos tienen una eficiencia de detección arriba del 99%. ¿Sí? O sea, no hay nada perfecto, nada va a dar el 100 de distinción, ¿no? ¿Okay? Y lo mismo pasa en los diagnósticos que pueden uno dar. O sea, uno puede decirle a una persona, fíjate que estás mal, ¿no? Y resulta que no, que está bien. Pero la pregunta es, esto es estadístico. Esto puede ser estadística. Cuando uno hace una prueba de hipótesis, hay un alfa que se llama el nivel de significancia, ¿no? Que usualmente se maneja como 0.05, se puede manejar de otra forma, ¿no? O sea, que yo puedo hacer una predicción, y si mi alfa está en ese rango, siempre habrá un 5% de probabilidad de que lo que dije esté mal, ¿sí? Eso siempre va a existir en cuestiones estadísticas. Pero bueno, yo les diría a ustedes, si van a apostar y alguien les dice que la probabilidad de ganar es del 95%, ¿apostarían? Pues claro que apostarían, si el 95% no, van a ganar, ¿no? Entonces, nadie te puede garantizar que no nos equivoquemos, ¿ok? Por eso no se puede dar un diagnóstico con 1 o 2 parámetros. El hecho de meter más o menos 30 parámetros de la dinámica no lineal y además metemos parámetros de la análisis bioquímico, más aparte parámetros, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, del tiempo de recuperación, etcétera, nada más metiendo variables, ajá. Entonces, a final de cuentas, será una ecuación estadística, ¿no? ¿Sí? Y como te decía, si un montón de luces rojas se encendieron, tú dices, ahí hay un problema, ¿sí? Pero aunque lo hiciéramos con 1000 parámetros, pudiera ser que nos equivoquemos, porque siempre está la cuestión estadística. ¿Okay? Siempre. Entonces, digamos, la probabilidad de dar falsos positivos es baja, pero existe, siempre va a existir. Ajá. La ventaja de ahí, lo bueno, sería que ayudáramos al médico. Uno piensa que hacer el diagnóstico médico es muy fácil, ¿no? Si vieran con la gente de la raza, por ejemplo, ahí los pacientes se tienen que reunir en el panel de médicos casi para dar un diagnóstico definitivo o para mandar a un paciente, porque a veces es muy complicado. Yo digo, bueno, si lo pensamos por aquí, 3, 4 técnicas que son las que más funcionan y les dan la información, pues qué padre, ¿no? Tendrían más posibilidad de hacer un mejor diagnóstico y de valorar mejor al paciente, ¿no? Y eso creo yo no va a ser despreciable. Muchas gracias. Agradecemos al doctor. Mucho gusto, estos son muchísimos y son muy preguntones. Sí, no, que padre, son como los niños, no,